en la cadena SER, con Iker Jiménez. ¿Quién es? ¿Qué queréis? No es sitio para vosotros. Iros fuera, ¿me oís? Fuera, iros de aquí. ¿No lo veis? La pobre chica acaba de dar a luz. Por eso hemos venido. Os lo han dicho. ¿Quién os lo ha dicho? Estábamos fuera, en el campo. Un hombre vino a nosotros de la nada. Un ángel. Pastores, dijo. Dicen que Israel es un rebaño desbandado que no tiene pastor. Y luego dijo, esta noche ha nacido el pastor. Él viene por vosotros, dijo, por los pobres. El hombre dijo, hoy, en la ciudad de David, acaba de nacer un Salvador. Acudid. 18 minutos, 6,7 grados en la Gran Vía y aquí, en directo, como todas estas fechas tan especiales, Milenio 3 en la SER. El Estudio 1, a pesar de que regresaremos a él, ya como nuestra casa, a las 3 de la madrugada, también en vivo, está ya en penumbra, una penumbra distinta. Hoy es Día de los Inocentes, pero lo que vamos a contar, lo advierto desde este mismo instante, no es ninguna inocentada. Son elementos de la otra Navidad. Historias ocultas, a veces paganas, a veces anteriores al propio cristianismo. Tradiciones, leyendas, elementos, motivos de culto, que por ejemplo, en muchas ocasiones aparecen en los textos que no son considerados oficiales por la Iglesia. En esa especie de cajón mágico, cajón desastre, del que tenemos noticias desde el mismo siglo I y que se ha dado en llamar Evangelios apócrifos. Y da igual la cultura, la creencia, la religión que uno tenga. Es indiscutible que ese momento, el nacimiento de ese niño, es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Gran parte de las guerras, gran parte de las esperanzas, de las pasiones, de las disputas, de los movimientos, se producen por algún elemento que en el fondo tiene que ver con ese instante. Os adelanto que hoy descubriremos por qué Jesús de Nazaret, según dicen los especialistas, no pudo nacer en diciembre. ¿Por qué no pudo nacer un día 25? ¿Cómo se oficializaron esas fechas? ¿Qué nos contaban de los Reyes Magos, por ejemplo, los Evangelios apócrifos? ¿Por qué hasta el siglo XVI no había un rey mago negro? Muchas cosas que, como digo, no son inocentadas, simplemente investigación y en este caso historia. La Navidad oculta continúa en Milenio 3. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER. ¿Nació Jesús de Nazaret el 25 de diciembre? ¿Hubo un error del llamado calendario juliano en siglos posteriores? Esta pregunta sería absurda para muchos y fue considerada herética siglos atrás. Sin embargo, diversos estudiosos y exegetas se lo han preguntado realizando cálculos diversos y enfrentándose abiertamente al dogma. Este lamento del desierto, que ya es un indicativo propio de nuestro programa en estas fechas especiales. Vamos a seguir con vosotros en Nochevieja, también en directo a las 3 de la tarde, luego reposición a las 10 y vamos a estar también, por supuesto, en esa fecha significativa y que tiene que ver con lo que íbamos a contar, el Día de Reyes, el día 6 a las 10. Este cántico del desierto que, como todo lo auténtico, tiene la facultad de ponernos como en otro plano, dispuestos a escuchar y nosotros dispuestos a aprender. Estamos Katia Rocha, Carlos Barroso, nuestro lugarteniente Jorge Martínez y por supuesto Carmen Porter, aquí ya envuelta en papeles y documentos, con esa vía ya abierta, ¿no, Carmen? Buenas noches, sí que ya están las vías abiertas, 7640, palabra clave, Milenio, espacio y lo que queráis, para opinar de los temas que vamos a hablar, de los que ya os ha adelantado algo Iker, y también de tradiciones. Si hay alguna tradición especial en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, contadnos, la 7640, palabra clave, Milenio, porque vamos a sortear 3 CDs con 120 programas de Milenio 3. Ese premio tan preciado que no podemos, por supuesto, lo hemos dicho 1000 veces, vender. Sabemos que muchos os incorporáis al programa en el último año, pero ahí ya, creo que este es el programa 165 o 170, esos 130 primeros programas, cientos de invitados, cientos de documentos en ese CD en formato Real Media para escuchar en el ordenador, en el coche. A los 3 ganadores que al final de la Katia, 7640, y como vamos a hablar de muchas cosas y entre ellas tradiciones ocultas extrañas, queremos vuestra opinión. También creo que estas navidades algunos nos han llamado herejes, pero nosotros no somos ni herejes ni todo lo contrario, simplemente
exponemos y vosotros opináis. Y fíjate por dónde que la primera gran herejía que destapamos en Milenio 3 y que son hechos bien conocidos por los historiadores, por los catedráticos de teología neotestamentaria, es decir, elementos de la sociedad que quizás no tienen pues un altavoz y no los conocemos y no son habituales, pero son muy bien conocidos, y además vamos a viajar con las palabras con grandes amigos y expertos. Por ejemplo, la fecha en la que nació Jesús de Nazaret, una de las grandes dudas. Damos por hecho que fue entre la noche del 24 casi, lindando con el 25 de diciembre, y en un lugar muy concreto, en Belén. Los documentos históricos, lo que se va descubriendo, pues la verdad es que lo pone en tela de juicio. Lo que sí sabemos es que en esas fechas de invierno, en aquellas épocas, en todo el Imperio Romano, se conmemoraban una especie de fiestas, las fiestas del Sol Invicto. Empezaron a realizarse hacia el 274. El 24 de diciembre, día más, día menos, era el último día de las llamadas Saturnales. Eran unas fiestas en honor a la fecundidad, unas fiestas, Carmen, fíjate de curioso, en las que la gente salía a la calle, en la que el amo trataba al esclavo, por lo menos es lo que nos ha llegado, de tú a tú. Me parece difícil, pero decían que esos días eran como de buena voluntad, y fíjate, se hacían presentes y regalos. Parece ser, hay unas teorías que nos hablan de que esas fiestas paganas, antes del cristianismo, se readaptaron, y tiempo después se instaló en ese momento el nacimiento de Jesús. Comprenderemos esta noche cómo hay elementos que chirrían para que Jesús de verdad naciese ese 24 de diciembre. De momento le hemos preguntado a Sebastián Vázquez, editor, erudito, conocedor profundo en España de los evangelios apócrifos, cómo eran esas fiestas, esa prenavidad, antes de todo lo que hemos conocido nosotros dentro del orden cristiano. Hoy se sabe claramente que ya en la antigüedad era muy celebrada en todos los pueblos de Europa, también naturalmente los romanos, estas fechas, y todos estos pueblos, ¿no?, que celebraban lo que era la muerte del sol y el renacimiento del sol. Los romanos celebraban, y esto está muy documentado, la famosa fiesta del Sol Invictus, y también incluso se cita autores de que sacaban a la calle la imagen de un niño recién nacido. El mito es lógico, ¿no? Esa noche del solsticio es la noche más larga del año, donde el sol aparentemente muere, pero el siguiente día es el que celebraban que ese sol no moría, sino que renacía otra vez y iba a otorgar nuevamente su luz, su calor. Además de esto, en aquella época estaba muy extendido el famoso culto a Mitra, al dios Mitra, y también el dios Mitra pues tiene muchas concomitancias, porque también nace esa noche, también nace de una virgen, es decir, tenemos muchos datos. Pues a esas 7640 ya nos están llegando un montón de preguntas y de curiosidades. Abel de Sevilla, por ejemplo, ¿no pensáis de la teoría de que Jesús era el mayor de 8 hermanos, como por otra parte era normal en esa época? Bueno, pues vamos a comentarlo también, aunque sea de refilón, vamos a contar por qué los apócrifos hablan de esos otros hermanos de Jesús, que han sido protagonistas también de los programas de Navidad. Es indiscutible que todo lo que toca a Jesús con otros ojos llama mucho la atención. M. Rentero, desde Úbeda, nos dice: ¿Jesús nació en verano y la estrella pudo ser un cometa? Preguntas claves. ¿Jesús nació en verano y la estrella pudo ser un cometa? Vamos a procurar responder, no responder porque no es el motivo de este programa, sino de ofrecer diversas opciones. Está bien descrito por los expertos, estudiosos y eruditos que hay un grave fallo. Unos hablan del calendario juliano, como decía nuestro compañero Carlos Barroso en la introducción. Otros hablan de Dionisio el Exiguo, vaya nombre, un hombre que se equivocó en lo que son los cálculos de la fecha, pero le hemos querido preguntar, porque además lo divulga francamente bien, a Jesús Callejo, buen amigo de este programa, escritor, editor, erudito, compañero del programa La Rosa de los Vientos. Vamos a escucharle, Jesús. Es el Papa Liberio en el año 354 cuando él considera que hay que suplantar un culto pagano, como era el nacimiento del Sol Invencible y también el nacimiento de Mitra, que eran los dos dioses a los que se reverenciaba en el Imperio Romano, y se lo hacían esa fecha. Así que, puestos a buscar una fecha para el nacimiento de Cristo, pues qué mejor que la misma fecha que ya tenían otros dioses paganos, pero que además
tenían la misma simbología solar, la misma simbología de renacimiento, de dioses redentores, de dioses salvadores. Y Jesús cumplía perfectamente esa misma trayectoria, esos mismos requisitos. Entonces se fija no tanto en el solsticio de invierno, porque no coincide exactamente, pero sí en la misma fecha que otros dioses la tenían asignada desde tiempos inmemoriales. Y por lo tanto el Papa Liberio, pues casi por decretazo, fija como fecha inmutable la noche del 24 al 25 de diciembre. Pero ojo, anteriormente hubo muchas discrepancias. Se sabe perfectamente que Jesús no pudo haber nacido en diciembre. Que Jesús de Nazaret no pudo haber nacido en diciembre sería, pues bueno, una cosa que desde luego nos sorprende. Incluso todos estos días, desde luego, sumergiéndonos profundamente en legajos, en estudios, en opiniones de lo más diverso, a favor y en contra, nos hemos encontrado como, por ejemplo, el célebre Clemente de Alejandría, él criticaba a los que intentaban poner fecha de nacimiento de Jesús, como si fuera un rey faraón. Se consideraba herejía en aquella época intentar... Estamos dándonos cuenta de que hablamos de hace 2000 y pico años. No era calcular el tiempo como ahora, no había esos fastuosos sistemas como hay hoy digitales, estos relojes. El tiempo nos parece un compañero habitual ahora, pero entonces imagino que con el paso de los siglos calcular las cosas sería mucho más difícil. Impropio festejar su aniversario, decía Clemente de Alejandría. Sin embargo, en estas fechas lo estamos festejando. Se va más al fondo incluso. Jesús Callejo nos va a contar ahora cómo se propusieron otras fechas. Fíjate qué sorprendente, Carmen, que se calcularon otros días, y además muy diversos, y se instauraron como nacimiento de Jesús antes del siglo IV, antes de que se pusiera, digamos, como fecha oficial el 25 de diciembre. Si nos fijamos atentamente en el Evangelio de San Mateo, veremos que cuando se habla de los pastores que están en el relente de la noche, que están cuidando a sus rebaños, es imposible que en la Palestina de aquella época fueran las condiciones climáticas tan favorables como para que eso se produjera. Podía haber sido entre la primavera o el verano. Esa es la fecha probable que se baraja. Incluso uno de los padres de la Iglesia, que era Clemente de Alejandría, él decía que el nacimiento de Jesús tuvo que haber sido un 25 de mayo. Pero si a eso lo juntamos otras fechas, como la del 10 de enero, de marzo, el 20 de abril, se han barajado más de 100 fechas distintas para considerar el nacimiento de Cristo. Bueno, la que prevaleció al final fue la del Papa Liberio, a raíz también del concilio de Nicea, y se estableció Urbi et Orbi para todo el mundo cristiano que fuera esa. Y de esta forma se solaparon mitos paganos con el nuevo mito emergente en aquella época, en el siglo IV, que era el cristianismo, y en fin, hasta estos días nos ha durado. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Qué bonita la sintonía que nos pone en la nave del misterio don Jorge Martínez, el editor de Hans Zimmer, impresionante, que además creo que es muy adecuado por la época, las fechas, para los temas que estamos tratando. 7640, sorteamos con la palabra milenio, sorteamos ese CD con 130 programas, y en apenas 8 minutos Katy estará con todos vuestros mensajes. Pero ahora vamos a hablar de una gran tradición, de una curiosidad, de algo que repetimos sin cesar y queremos saber de dónde procede. Quizá cánticos tan primitivos como estos dieron origen a los primeros villancicos que hoy son tan populares, ¿no, Carmen? Pues sí, que el origen de los villancicos se sitúa en la Edad Media. Eran recitados por profetas que anunciaban el nacimiento del Salvador. Más tarde pasaron a formar parte de los cantos eclesiásticos y se señala como el primer villancico el Puer Natur Es. Finalmente el pueblo, los villanos, de ahí la palabra villancico, se adueñaron de estas estructuras poéticas de sencilla composición en la que se alterna un estribillo con estrofas diferentes. Y ya siempre en fechas navideñas se cantan por todo el mundo donde se celebra la Navidad. O sea que es un elemento relativamente reciente, a partir del medievo. No inmediatamente eran cánticos de loas a ese niño que había nacido en... ¿Que había nacido dónde? Porque a lo largo del programa no sabemos si ha nacido en diciembre, no sabremos si ha nacido en una gruta exactamente, e incluso se especula, y lo han hecho historiadores durante todos los siglos precedentes, si fue en Belén o no, o fue camino de Belén, entre Belén y Jerusalén, porque unos hablan de gruta, otros de casa. Nos vamos a sorprender. Nos preguntaba un oyente si pudo ser en verano. Lo que sabemos es que en Palestina en aquella época, y ahora, casi había 1 grado bajo cero de temperatura por las noches. No parece muy habitual que si fuese esta circunstancia así, esta temperatura tan baja, hubiera pastores al raso. Como se contaba, es una de las
inquietudes que algunos tienen. Lo que está tocado a la Sagrada Familia, si es que fueron las cosas tal y como nos contaron, se ha convertido en objeto de culto, en objeto de peregrinación, en objeto de luego de fenómenos misteriosos. Reuniones de devotos, fenómenos más o menos incomprensibles que coparon portadas de periódicos en el siglo XX. Hay algunos lugares realmente extraños porque el culto mayoritario no es el cristiano. Ocurre en Egipto, por ejemplo. Allí los coptos son una cultura, una religión más minoritaria, y sin embargo ocurrieron cosas muy curiosas entre quienes mantuvieron viva la fe en Jesús. Donde pasó la Sagrada Familia, todos los lugares donde pasaron, Carmen, son lugares de reliquia, de sucesos, como decimos, anómalos. Nos lo va a contar Nacho Ares desde el mismo barrio copto del Cairo. En el lugar donde ahora mismo me encuentro, en el Cairo, hay infinidad de lugares que están relacionados con puntos de la visita de la Sagrada Familia después de su huida de Israel hasta Egipto, ¿no? Y muy cerquita de aquí, por ejemplo, el barrio copto con la iglesia de San Sergio, donde se dice que descansó la Virgen María con San José y el Niño Jesús, la famosísima iglesia del Zaytún, donde se dieron entre el año 1968 y 1971 apariciones de la Virgen, apariciones realmente espectaculares. Pues es un lugar que hunde sus raíces en una tradición también vinculada al posible lugar por donde pasó la Sagrada Familia aquí en Egipto, ¿no? Y es que las dudas de los oyentes continúan en cuanto a lugares, circunstancias, fechas. Manuel de Parla, por ejemplo, nos decía: no es cuanto menos extraño que los pastores pasaran la noche con los rebaños en invierno. Incluso mucha gente pregunta por la fecha concreta, no el 24 o el 25 de diciembre, sino el año, porque medimos nuestro tiempo a partir de Jesús de Nazaret, a partir de su nacimiento, un antes y un después. Bueno, pues hasta en eso muchos no se ponen de acuerdo, y algunos casi fueron a la hoguera, sobre todo en el medievo, cuando se atrevían a enfrentarse a un dogma ya establecido. Escuchamos a Jesús Callejo hablándonos de esos errores de calendario. Errores, parece que de bulto. Sí, bueno, esto todo se debe a un personaje, a un monje en el siglo VI, que era Dionisio el Exiguo, que le dio por hacer la cronología pues del mundo cristiano hasta ese momento, y él se equivoca en una serie de fechas importantes. Les considera que el nacimiento de Jesús sería lo que ahora mismo consideramos como el año 1, y se sabe que no es así, porque él nació como mínimo en el año cuarto o entre el año cuarto y el año séptimo antes de Cristo. Qué curioso y qué paradoja, ¿no?, que Cristo haya nacido antes de Cristo. Pero se sabe con varios elementos que tenemos en la mesa. Uno de ellos es el censo de Cirino, que se establece por entonces, que es el que de alguna forma determina ese éxodo que hace la Sagrada Familia para inscribirse, y que a mitad de camino nace en una gruta cercana a Belén, que no en Belén. Eso es otro de los mitos que habría que desmitificar. Bueno, pues esa sería una de las fechas que no correspondería exactamente con la cronología que nos proporciona Dionisio el Exiguo en el siglo VI. Otra es la fecha de Herodes, pero Herodes muere en el año cuarto antes de Cristo. Por tanto, aquí tenemos otra contradicción. Si por lo menos era contemporáneo hasta el momento de la muerte de Herodes, Jesús no pudo nacer en el año 1. Hoy estamos comprendiendo que hay otros cultos. Había otros cultos, por ejemplo, a Mitra. En Egipto también había cultos a Osiris, que guardan similitudes asombrosas. Nacimiento de una mujer virgen, presentes de unos magos, de unos hechiceros que llegan de repente, elementos que eran pues muy parecidos a los que luego se fundieron en el cristianismo. Y hay muchas personas que opinan que realmente el cristianismo, inteligentemente o no lo sabemos, fundió toda esa especie de corrientes que motivaban a las personas en aquella época. La verdad es que sabemos que el censo romano que se hacía cada 14 años es el que ha hecho que para muchos no cuadren las fechas, no estén exactamente englobadas. Haya habido una especie de manto de aprobación, pero si uno indaga año a año parece que hay esos errores. Hablamos de Herodes, nos comentaba Jesús Callejo, y nos van a comentar otros especialistas que parece que los estudios afirman que no pudo ser exactamente contemporáneo de Jesús de Nazaret. Bueno, esto podría ser una especie de pequeño escándalo. Nosotros ni quitamos ni ponemos. Lo cierto es que a raíz de ese personaje
se celebra una fecha tan significativa como la de hoy, los Santos Inocentes. La tradición de los Santos Inocentes nace 2000 años atrás, en un sanguinario suceso. Días después de que María alumbrara a Jesús, Herodes, aconsejado por los sabios astrólogos de su reino, ordenó matar a todos los varones de Belén, menores de 2 años, que podrían ser el niño Jesús, el nuevo rey de los judíos anunciado por los profetas. Por eso el día 28 de diciembre la Iglesia Católica conmemora el asesinato de estos niños, los Santos Inocentes. Desde la Edad Media, monaguillos y sacristanes recordaban paradójicamente este hecho con humor. En España las inocentadas nacieron en la antigua urbe romana de Écija, en la época del reinado de Felipe II. Ese día se organizaba una romería en el que un grupo de 12 hombres disfrazados se echaban al monte pidiendo dinero para la humanidad de las ánimas benditas. Qué curioso, o sea que en ese lugar y no en otro, en la sartén de Andalucía, en Écija, donde se alcanzan las mayores temperaturas, dicen, de la península ibérica, pues nació la tradición de tomarse a broma un hecho que desde luego se ocurrió tal y como nos contaron, de broma no tuvo nada. Cuando suena esta sintonía, estos repiqueteos, quiere decir que ya aparece por aquí, por el estudio 1, avanzando junto al piano, atravesando la penumbra, Katia Rocha. Y además aprendiendo todos de cosas impresionantes, sí. Y por favor, no acepto chantajes en los mensajes para ganar esos CDs, porque los elige el ordenador con el nuevo sistema. Desde aquel vino famoso, pues me han puesto un nuevo sistema de elegir los mensajes. Hay que decir, para que la gente se entienda, el vino famoso, en nuestro horario habitual, repito, 1:30 los viernes, después del larguero, 3 el domingo, hoy estaremos aquí al pie del cañón también a las 3 de la madrugada, pues en esos horarios habituales, cuando hemos sorteado los CDs con 130 programas, a las 7640, pues resulta que claro, al principio eran todo prebendas, y como Katia le iba a aceptar alguna... Nos ofrecieron un vino estupendo que pues iba a decir yo. Claro. Katia, vamos a ver bueno, ¿nos llaman mucho herejes o no? Pues hacen comentarios a lo que tú has dicho de herejía. Dice, hereje, si tú eres hereje, lo somos muchos, todos los que te escuchamos. Besos desde Tenerife, Amparo. Jesús de Barcelona dice, si no fuese por vosotros, no sabríamos nada de todo esto. Gracias por estar ahí. Y de herejes, nada. Otro dice, herejía, información diría yo. Gracias por estar ahí. Iván de Pontevedra. Y otro oyente nos dice, herejía, no es herejía, es información. Para tradiciones, las de mi pueblo, que en esta época estamos todos de matanza. Menuda Navidad. Oye, pues muy bien, la gente no se considera hereje. Claro, ahora puede sonar más o menos exótico, pero hace unos siglos llamarte hereje, cuando menos te ponían el San Benito, que era había simbología en la vestimenta que era terrible. Yo, como siempre, me salgo. Un día hablaremos de célebres herejes españoles y ya veréis cómo nos vamos a sobrecoger todos. Mira, Pilia de Sierra Zaragoza dice, si no se sabe cuándo ni dónde nació, ¿por qué vamos a pensar que existió? ¿No sería una invención de la Iglesia? Bueno, yo creo que hicimos un programa hace un año de Jesús de Nazaret como figura, y hay personas que aseguran que hay documentos incluso arqueológicos, históricos de que existió, y otros que no existió. Yo francamente creo que existió, y creo que hay elementos bastante sólidos para saber que existió, y sobre todo parece que lo más importante no es la existencia física, sino si realmente ese hombre impulsó ciertos mensajes que parece que han calado hondo, ¿no? Juan Antonio Granada, esta noche parece que estoy montado en la máquina del tiempo. Si no nació en diciembre, porque nos dijeron que sí. Bueno, porque lo que nos estamos acostumbrando en Milenio 3, y yo desde luego lo vuelvo a repetir, Milenio 3 es el programa que cuenta lo que no se cuenta, entonces estamos siempre elaborando unas teorías, siempre acudiendo a especialistas y observando la cara oculta de la Navidad. Para eso estamos. Parece ser que hay elementos, vamos a seguir ahondando en ello, que nos indican que desde luego el 25 de diciembre o 24 de diciembre, perdón, puede que sí que fuera, pero también hay muchos elementos para pensar que no fue. ¿Cambiaría mucho la historia que fuera el 25 de junio? Yo creo que no, ¿no? Hoy voy a proponer yo un programa, porque las tradiciones que nos mandan nuestros oyentes de España darían para ello. Escucha esta de Cieza, dice un oyente. Cieza, provincia de Murcia. Cieza, exactamente. La única tradición es hacer el camino de ánima, llevar un saco de esparto en la cabeza con una soga al cuello, y se hace en la noche de la muerte de Jesús. Madre mía. Repite, Katia, se ponen un saco. Se ponen un saco de esparto en la cabeza con una soga al cuello, y se va haciendo el camino del ánima, la noche de la muerte. Maravilloso. Contadnos más. No sé yo. Hombre, la España ancestral, auténtica, y que hay que reivindicar porque es una iconografía tremenda. Maravillosas por toda España, además. Este verano recordamos algunas. Del año, sí. Bueno, 7640, Katia, repetimos. Mira, Mari de Mallorca dice, estoy encantada de tantos programas. Un saludo, es el único programa serio de investigación. No sé por qué nos das las gracias, te las damos nosotros a ti miles de veces. Y otro oyente también dice que muchas gracias por estos programas, que le estamos inspirando un cortometraje. ¿Ah, sí? Sí, bueno, por último, Fer de Gea,
que dice: nunca me había interesado la Navidad tanto hasta que os he escuchado en estos últimos programas. De herejes nada. Mil gracias. Mensajes como siempre al 7640, palabra clave milenio, y el texto que nos quieran poner. Vamos a sortear 3 CDs, con esos 130 programas de Milenio 3, todo un lujo que no están a la venta, ni los vamos a vender, ni nos ofrezcan dinero ni viajes. En 20 minutos vuelves por aquí, Katia, gracias. Vamos a seguir en este programa. También estamos aprendiendo muchas cosas de la Navidad, de la otra Navidad. Y Carmen, si algo se repite constantemente en estas fechas es una palabra. El año pasado lo hicimos, apócrifos. Es como el gran cajón desastre, ¿no? Como donde se guardan un montón de cosas que no nos quisieron contar. Y nos lo preguntan muchísimo a través de sus mensajes. Incluso nos dicen que si es lo mismo los documentos que se encontraron en Najamadí que los evangelios. Bueno, ¿te parece que nos introduzca en el tema un poco el amigo Carlos Barroso? Vamos allá. Muchos de los elementos más característicos de nuestro Belén no aparecen en las Sagradas Escrituras. Más bien al contrario, se trata de adaptaciones y recreaciones que en su mayoría provienen de unos escritos prohibidos y oscuros. Naturalmente, hablamos de los Evangelios Apócrifos. Evangelios Apócrifos, una especie de pequeña enciclopedia o gran enciclopedia. ¿Sabéis que eran más voluminosos que los canónicos? Para que todos nos entiendan, hacia el siglo III, en el Concilio de Nicea, pues más o menos se indica, otros barajan otras fechas, pero se indica más o menos, para redondear, que hacia el siglo III de nuestra era, la Iglesia divide los textos, para algunos drásticamente, y señala los que sí que son inspiración divina, y otros quizá por fantasiosos, dicen otros, que incluyen elementos que pueden hacer dudar o que no son dignos, se eliminan. Fijaos qué nombres. Son algunos de los evangelios apócrifos, la mayoría encontrados en los desiertos de Oriente Medio, expertizados por arqueólogos. Palabras en diversos idiomas, en griego, en hebreo, y nos hablan de otros acontecimientos muy distintos, cuando menos apasionante. El evangelio de los esenios, el evangelio del pseudo Tomás, el evangelio de Santiago, el evangelio de Valentín, el libro de Tomás, el evangelio árabe de la infancia de Jesús, el protoevangelio de José de Arimatea, el evangelio copto o la vida de José carpintero, padre de Jesús, el evangelio de Nicodemo, el protoevangelio de Santiago, dicen que el más desestabilizador de todos, las llamadas confesiones de San Agustín, el evangelio de Acuario. En los desiertos, en algunos hemos tenido la fortuna de estar, y os aseguro que, prescindiendo de cualquier sentido religioso o no, que eso es lo mismo, a uno se le pone la carne de gallina cuando, por ejemplo, escala las cuevas del Qumran, donde se encontraron algunos textos esenios. Se dijo que podía ser una gigantesca herejía. Otra Biblia casi se contaba ahí, otros acontecimientos, otros hechos que habían sido sistemáticamente ocultados. Nos vamos a quedar muy sorprendidos. Por ejemplo, uno de los elementos importantes que aparecen, o mejor dicho, del que nos da todos los datos de los evangelios y que nosotros hemos ido adaptando a nuestra cultura, pero que no aparecen casi nada de ellos en los evangelios canónicos, en los oficiales, son ni más ni menos que los Reyes Magos. Nos lo cuenta el editor, especialista, Sebastián Vázquez. En los evangelios, pues no se cita, no dice Mateo ni su número, ni sus nombres, ni tampoco dice que fueran reyes. Y también el término magos hay que considerar que en la época era peyorativo. La cifra de 3 se establece a partir de la idea de los 3 presentes, lo famoso oro, incienso y mirra, ¿no? Y ya incluso en el siglo III es cuando aparece la idea de reyes, fue Quinto Tertuliano, y los nombres, el bautizo de esos 3 nombres que nos ha llegado hasta nosotros, eso ya aparece en el siglo VI. Y como una curiosidad hay que decir que el Rey Negro, esto es en el siglo XVI, y si tú te fijas, los oyentes pues tienen curiosidad de ver, pues por ejemplo, cuadros, ¿no?, anteriores
al siglo XVI, donde se ve la Sagrada Familia, nunca se ve un rey negro. Esto se hizo por necesidades, digamos, ecuménicas, ¿no? Se habló de los tres reyes un poco como representante de las tres razas, y ahí ya se incluye la raza negra. Un viaje en el tiempo, como decían nuestros queridos amigos los oyentes, un viaje en el tiempo por esos desiertos donde se ha repetido muchas veces la siguiente escena. Casi siempre un pastorcillo, curioso, con unas cabras, ganándose la vida, y de repente topa con algo, o la bestia, el animal, hunde sus patas en la arena. Y entonces, en 5, 6, 7 ocasiones, en lugares como Qumran, como Nag Hammadi, en Egipto, en la zona de Israel también, han surgido jícaras, tinajas, con rollos envueltos. Todavía se recordaba perfectamente la escritura, se podía leer perfectamente también los contenidos. Algunos estaban troceados, otros envueltos en pez, perfectamente conservados. Ahí estaban los apócrifos. Algunos incluso, como el llamado Evangelio del Pseudo Tomás, aseguraba que Jesús de Nazaret tuvo una vida muy prolífica, tuvo una vida intensa, y era depositario de poderes aparentemente paranormales. Cuenta, incluso en algunos momentos, enfrentamientos con otros niños, una especie de luz malévola que salía de sus manos, porque los evangelios canónicos, los oficiales, si os dais cuenta, entre prácticamente el nacimiento, los primeros años, y su regreso a los 30 años, no nos cuenta nada. Todos son sombras. A ese 7640 nos están llegando muchos mensajes, algunos de ellos preguntando por los apócrifos. Por ejemplo, Ángel de Ciudad Real: ¿por qué la Iglesia no reconoce los evangelios apócrifos? ¿Qué hay de malo en ellos? Yo creo que la actitud de la Iglesia ahora sí que es totalmente distinta, porque estos evangelios, por ejemplo, se pueden encontrar perfectamente. Hay un libro maravilloso, Los Evangelios Apócrifos, de Pierre Crepon, que además editó Sebastián Vázquez en Edad, impresionante. Yo descubrí este tema gracias a ese libro, porque están perfectamente descritos, bien traducidos, porque en algunos momentos son complejos, pero claro, hay cosas escandalosas. Probablemente son fábulas, sí, pero ¿por qué los distinguen de los otros? Algunos apócrifos incluso son más próximos en el tiempo a Jesús que algunos de los reportajes, de las crónicas, de esos magníficos reporteros que debieron ser los evangelistas. Isabel desde Móstoles nos dice: Jesús predicó el amor, que es lo importante. Vuestra información magnífica, completa, porque no ofendéis. Besos. Es que nuestra intención jamás es ofender, y además el mensaje creo que es lo que importa, como los mensajes de otras culturas, de otras religiones, igualmente respetables, y que trataremos aquí. Sin embargo, estamos en estas fechas y Jesús es nuestro objetivo, nuestro expediente X particular. Hablábamos de los reyes. Fijaos que curioso, ¿no? Estamos, como digo, aprendiendo. Baltasar, el Baltasar negro, pues no aparece hasta determinada fecha. También parece que por decretazo. Es curiosísimo. Antes, algunas representaciones mucho más antiguas nos muestra a unos reyes, a unos magos, quién sabe quiénes eran, y uno de ellos desde luego no era de tez morena. El Belén es otro elemento que dicen cuyos pequeños trozos de ese puzzle aparecen más en los apócrifos y que hemos ido adaptando nosotros. ¿Por qué? Porque a pesar de las prohibiciones, a pesar del herético, ya a partir del Renacimiento se podía acceder a algunos apócrifos, se podían consultar, a pesar de que en 1898, y yo tengo en mi casa el Códice de Libros Prohibidos Españoles, siguen estando los apócrifos, es sorprendente. Pero las élites culturales podían acceder a ellos. Muchos dicen que San Francisco de Asís leyó el Evangelio de Tomás, el Protoevangelio de Santiago, y realizó algunas adaptaciones. Algo sorprendente, un giro a la historia. La tradición de poner el Belén se remonta al año 1223 en la localidad italiana de Grecio, donde San Francisco de Asís reunió a sus vecinos para celebrar la misa de medianoche. Allí había un pesebre y una figura del niño Jesús realizada por las manos del santo. En un momento de la misa, los fieles se dieron cuenta de que la figurilla se movía y extendía sus brazos hacia San Francisco. Desde entonces, la costumbre de representar el nacimiento de Jesús se ha extendido por todo el mundo. Y es Carlos III el que hace grandes belenes o propulsa grandes belenes, incluso algunos con personajes vivos, recreaciones casi teatrales en Nápoles, y se exportan de ahí a España. Los napolitanos por lo menos se otorgan, se auto-otorgan, si se puede decir el palabra, el ser los primeros. Como en la pizza, pues también en los belenes. Pero es que ese tema que nos apasiona y que volveremos a tocar en profundidad, los apócrifos, ese tema que tanto nos sugiere,
nos guardan todavía muchas más sorpresas, esos rollos con esos códigos, algunos de ellos todavía traduciéndose hoy, después de haber pasado más de medio siglo desde su último descubrimiento, como son los textos de Nag Hammadi. Bueno, pues algunos de esos textos nos revelan más inquietantes sorpresas. Por ejemplo, la Verónica, todos sabemos esa mujer que coge ahí ese paño, ¿no?, para limpiar la sangre, la existencia y la identidad de los padres de la Virgen, Joaquín y Ana, si no me equivoco. Bueno, pues todo eso parece que procede de los apócrifos, que en ningún momento aparece en las Sagradas Escrituras oficiales. Escuchemos a Jesús Callejo. Por ejemplo, la Verónica. Siempre se piensa que hubo una mujer, la Verónica, que enjuagó con su paño el rostro de Cristo cuando estaba camino al Calvario, y la Verónica se sabe que no existió. Es un añadido de un apócrifo del siglo IV, que son las actas de Pilato. Bueno, pues con el natalicio ocurre lo mismo. Por ejemplo, los nombres de los padres de la Virgen María, siempre se ha pensado que son Joaquín y Ana, y eso, si hacemos una encuesta, veremos que todo el mundo lo admite y piensa que forma parte también de la Biblia, de los evangelios, y no es verdad. Sería de un evangelio apócrifo, el protoevangelio de Santiago, que es un evangelio del siglo II. El nombre de los tres reyes magos, lo mismo. En el evangelio armenio de la infancia se dice que los tres reyes magos eran Melcón, que es el que reinaba sobre los persas, Baltasar, que es el que reinaba sobre los indios, y Gaspar, que es el que tenía en posesión, por pues todo el país de los árabes. Bueno, pues eso también es un evangelio apócrifo del siglo IV. En ningún momento se menciona en los evangelios canónicos que sean tres y el nombre de los tres reyes magos. Otros datos, pues que vayan en camellos, o el resplandor que emana de la cuna donde reposa el niño Jesús, o la huida a Egipto. Estos son elementos, todos ellos, es un mero ejemplo de cosas que aparecen en los evangelios apócrifos. Curiosamente y de forma paradójica, aquellos evangelios que la Iglesia rechazó porque eran falsos o porque no eran creíbles. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La Verónica, los padres de la Virgen, los Reyes Magos, elementos que se entremezclan como en una danza extraña que está tan lejana que parece que quizá, aquí no categorizamos, no nos han contado del todo bien. Lo que sí nos han contado bien, por ejemplo, es la tradición del rosco. Hay que reconocerlo, estamos conjuntando cosas que casi parecen herejía porque parecen de humor, pero también hay humor, por supuesto, en estas fechas. Como decimos, las viejas saturnales, las fiestas del sol invicto, donde el amo, supuestamente, digo yo, hablaba con el esclavo, donde se hacían regalos, donde había una auténtica fiesta en honor a ese sol que vencía las tinieblas. Bueno, pues nosotros ahora, quizá como recuerdo de todo aquello, nos tomamos un postre que yo todavía no he catado. No sé tú, Carmen, yo todavía no. Tú tampoco. Yo todavía tampoco. ¿Qué es el roscón? Ya tengo ganas, ¿eh? El roscón en honor a esos reyes, que aparecen más en los apócrifos que en los canónicos. ¿Contamos a la gente dónde viene ese postre? La tradición nos viene de las fiestas romanas en honor a Saturno, por lo que se las denominaba Saturnales, y coincidía con la celebración del final de las fiestas de invierno. Se escondía un grano de haba en cualquier lugar de la habitación o incluso de la casa, y a veces entre la miga del pan, y había un premio para quien la encontraba. Un premio exclusivamente destinado a los esclavos. Quedaba libre durante todas las Saturnales, que por cierto llegaron a ser grandes orgías bacanales. Estas Saturnales paganas llegaron al siglo III ya transformadas en una fiesta en la que el protagonismo sí que eran los niños. El niño a quien le tocaba el haba se convertía en rey por un día y era llamado el niño rey. Esta tradición se extendió por toda Europa y el haba fue sustituida por una pequeña figurilla. La costumbre nos llegó a España con los Borbones y el pastel adquirió la forma de roscón, y a quien le toca el regalo tiene que pagar, porque así tendrá suerte todo el año. Son ahora mismo, exactamente ahora mismo, las 11 menos 10 de la noche, 6,6 grados, en directo, Navidades misteriosas. Lo hicimos en Nochebuena, lo hicimos viernes, sábado, hoy domingo, hoy a la madrugada a las 3, una nueva cita, y el Día de Reyes, el Día de Reyes es el día 6, la noche es el día 5, Día de Reyes, apócrifos o no, también con vosotros. Nos van a hacer aquí ya un pequeño hueco en el estudio para no salir casi de él, y nosotros gustosos que estamos de ello, tan gustosos como para preguntarnos. Uno de los grandes dogmas, digámoslo así, es que nació en una gruta, ¿no? Jesús de Nazaret. Sin embargo, hay apócrifos, elementos, historiadores, eruditos especialistas que hablan, que por lo menos no se ponen de acuerdo, porque dicen que en los canónicos precisamente, Carmen, precisamente en los oficiales, no se habla de ninguna gruta. Se habla de una casa. Escuchamos a Sebastián Vázquez. El Evangelio de Santiago es donde cita de un modo más extenso el nacimiento de Jesús. Y como curiosidad, por ejemplo, la famosa mula y el famoso buey, como bien sabes, el primero que hace un nacimiento es San Francisco de Asís,
que en una gruta recrea el nacimiento, y él pone, es el primero que él pone, el buey y la mula, pero ni el buey ni la mula están citados en los evangelios. El caso de la gruta, de hecho, si tú te fijas, pues en los evangelios, digamos, canónicos, pues se habla de una casa. Lucas, por ejemplo, no cita la estrella, Mateo no habla ni de pesebre ni gruta, y Mateo cita, por ejemplo, casa. Lucas sí menciona el pesebre, pero no la gruta. O sea que la sensación que nos da es que conjuntando evangelios canónicos, los oficiales y los que quedaron fuera, los centenares de hojas de textos, de papiros, de legajos que quedaron fuera, pues nadie se pone de acuerdo en el fondo, porque unos hablan de gruta, otros de pesebre, y nos preguntan por una cosa muy concreta en el 7640. Ahora mismo viene Katia, podéis seguir, por supuesto, mandando preguntas, opiniones, con esos 3 CDs con 130 programas. Carmen, nos preguntan por un elemento que además tiene mucho que ver con el misterio, ¿no? Nos están preguntando mucho por la estrella de Belén, que si era un cometa, que si de verdad era una estrella, que no podía ser una estrella tantos días que se viera para que la siguieran los Reyes Magos, y que se muriese. Incluso nos dicen que si podía ser un ovni. Bueno, opiniones para todos los gustos, y aquí enlazamos con el misterio. Las teorías, hasta Johannes Kepler se puso a teorizar sobre qué podía ser esa estrella que, no lo olvidéis, marca gran parte de nuestra cultura occidental. Escuchemos a Jesús Callejo. No era una estrella, no era el cometa Halley, que es una de las hipótesis que más se ha barajado, porque se sabe que el paso más cercano que tuvo la Tierra de esa periodicidad de 76 años que tiene, pues el más cercano en aquella época fue en el año 12 a.C. Por lo tanto, ni siquiera estaría en esa horquilla que hemos barajado entre el año IV y el año VII a.C. Hay que descartar el cometa Halley. No era un asteroide, no tenía ningún comportamiento parecido al asteroide. Las dos hipótesis astronómicas que se han barajado es la conjunción planetaria de Júpiter-Saturno en el signo de Piscis, que junto con el planeta Tierra haría esa triple conjunción extrañísima que ya lo mencionó en el siglo XVII Johannes Kepler, y bueno, pensó que ese fenómeno es el que pudo haber provocado una luminosidad fuera de lo normal en la Palestina de aquel tiempo. Y para otros, bueno, cometa Halley, explosión. El Instituto Astrofísico de Canarias habla de una explosión, de una nova, un fenómeno desde luego irrepetible, extraño, tan extraño como para que muchos amigos del misterio, miembros de este programa como Javier Sierra, que ahora mismo en el Cairo, pues piensen en cosas más sugestivas, un paso más allá, un ovni, un objeto volante identificado. ¿Por qué no? Le escuchamos. También está la posibilidad de que la estrella de Belén pudiera haber sido otro tipo de fenómeno, un fenómeno de la baja atmósfera, tal como describe un evangelio apócrifo, que es el protoevangelio de Santiago. En ese protoevangelio se describe un objeto muy luminoso que inunda el portal de Belén en el momento en el que la Virgen da a luz, y que incluso produce parálisis en los testigos vecinos en medio de un inconmensurable silencio. Para ti, Iker, y para muchos oyentes de Milenio 3, esto es casi como describir un encuentro cercano con un ovni. Y técnicamente la estrella de Belén es eso, hasta la fecha, un objeto volador no identificado, el mismo que ponemos todas las navidades en la punta, en la cresta del árbol de Navidad. Teorías para todos los gustos. Nos preguntan oyentes de 8 años por Santa Claus. 8 años. Sí, nos dice, hola Iker y compañía, tenemos una hija de 8 años también adicta que pregunta quién es Santa Claus. Sois enormes, Lucía, Emilio y Azu. Vamos a responderle. Pues vamos a contárselo en unos minutitos. San Nicolás de Bari, que es como se llamaba la figura en la que se basa Papá Noel, nació en Parada de Licia, una antigua provincia de Asia Menor, hacia el año 1300. En Mira, Turquía, fue nombrado obispo y, según cuenta la tradición, siempre se distinguió por su generosidad con los niños. Ya en la Edad Media la fama de San Nicolás llegó hasta Europa y países germánicos como los estados alemanes y holandeses, que lo convirtieron en su patrón, al que llamaban Sinterklaas. En 1809 el escritor norteamericano Washington Irving escribió un libro donde se describía tanto al santo como un hombre grueso, generoso, bonachón, vestido con un sombrero de ala, con calzón y con una pipa en su boca. Se dedicaba a llevar regalos que arrojaba por la chimenea gracias a un trineo volador que arrastraba un caballo. Esta historia hizo que los norteamericanos también comenzasen a celebrar la fiesta de Santa Claus. El primer dibujo de Papá Noel lo realiza Thomas Nast en 1863 y es luego Hudson Bloom quien, por encargo de la firma Coca-Cola, le vistió con colores de la marca rojo y blanco, porque antes a Papá Noel se le representaba vestido de verde intenso. ¿Cómo se llamaba la oyente de 8 años? Pues no sé si será Lucía o Azu, porque es firma la madre y la hija. Pues los deseos son órdenes. Ahí estaba la biografía, la ficha de ese
otro enigma amable, que es Santa Claus. Y Katia ya está aquí. Vamos primero con los 3 ganadores del CD. Vale, si quieres, pero primero te voy a leer un mensaje de José de Barcelona. La máquina no lo he elegido como ganador, pero fíjate si me chantajean. Dice: hola Katia, yo me casaba contigo simplemente por tener los CDs. Pues gracias a José, pero no hay chantaje, ¿eh? Encima haciéndome favores. Está llegando la cosa a unos grados. A las 3 habrá otra oportunidad, porque a las 3 y en madrugada de... Perdona, ¿cómo estoy yo? Semana Santa, me diría. Estoy con la Navidad colapsado. El día 31, a las 3 de la tarde y a las 10... a 4 de la tarde en directo, ¿eh? Y luego de 10 a 11 de la noche se repite. Y el día 6 también. Perfecto, pues habrá nuevas oportunidades y sortearemos, Katy, si te parece, más CDs pero con todos los programas. Pero los son incansables porque nos mandan muchos mensajes pidiendo más programas de Navidad. Es que no podemos más. Bueno, los ganadores: Jesús Cruz Salvador, de La Rioja. Dice: como se demuestre que esto es una falsa, mi nombre pierde su gracia. Bueno, pues para él un CD. Otro oyente, Cristina de Madrid, dice: trabajo en Onda Cero. No des mis apellidos, por favor. Siempre os escucho, me encanta el programa. ¿Me ficháis? Y el último ganador, Rafael del Rompido, Huelva. Vuestro programa es para escucharlo tomando apuntes. Ole por ustedes. Y seguimos con mensajes porque, por ejemplo... Esos son los 3 ganadores, ¿no? Que también buena nota. Esos son los 3 ganadores. Y luego, por ejemplo, David desde Guadix nos da otra tradición. ¿Sabíais que en Orgiva, Granada, celebran la fiesta de Año Nuevo en agosto? Buenas noches. ¿Sí? Tremendo, ¿verdad? Buenísimo. Carmen, una cosa, lo de las uvas, ¿por qué es? O sea, parece que hay mucha gente que habla de unos cosecheros que fueron muy amables. Cuéntanoslo. Sí, porque... esa es la tradición desde 1909, cuando los viticultores se encontraron con un excedente de uvas y decidieron inventarse que si se comían estas uvas al ritmo del reloj se tendría suerte todo el año. O sea, una inteligente maniobra empresarial. Efectivamente, como tenían tantísimas uvas y no sabían qué hacer con ellas, se inventaron eso. Y desde 1909 hasta ahora se ha conservado la tradición. Pues otros mensajes, por ejemplo, Nerea de Navarra: soy licenciada en Historia y la religión solo me interesa como la estáis planteando, como objeto de investigación. Feliz Navidad. Recordad los horarios de los programas. Bueno, pues esta noche a las 3 de la madrugada y de 3 a 4 de la madrugada, y el miércoles, día 31, fin de año, vamos a hacer un programa de 3 a 4 de la tarde, lo mejor del año, un resumen estupendo en directo, y luego lo repetiremos de 10 a 11 de la noche. Y el día de Reyes, pues volvemos otra vez. Además, en Nochevieja vamos a tener documentos increíbles, historiadores, el director de la Voz Científica Española, que estuvo aquí hablándonos de misterios, que nos dejó alucinados, el hombre que maneja 1400 científicos de la policía, y muchísimas cosas. ¿Recordáis documentos como la madre que tiene a su hija criogenizada en Estados Unidos, la única española que está ahora mismo a estas horas, a las 22:59, metida en un tanque de nitrógeno líquido en Alcor, en todo lo que hemos vivido tan solo en 3 meses? Así que yo creo que va a ser interesante. Por último, hoy quiero un mensaje de unos oyentes de Girona que dicen que van a organizar una manifestación a nivel nacional pidiéndole a Polanco que estemos todos los días en la radio. No digas esas cosas porque vamos, es que esta Katia, bueno, son los mensajes de los oyentes. Nos quitarán por ese tipo de cosas. Así que nada, un placer. A las 3 volvemos, y en Nochevieja también. Os dejamos con la cadena SER y los servicios informativos, por supuesto. La otra realidad. Milenio 3 en la cadena SER.